¿Cuál es la posición de la ciencia respecto a Dios? ¿Existe? En estos tiempos que estamos viviendo una pandemia global, ¿debemos acercarnos a la ciencia o a Dios para poder salvarnos? Para responder a esto tenemos que establecer ciertas diferencias. Por un lado vamos a tener las ciencias exactas como la física y la astronomía, y por el otro vamos a tener las ciencias sociales y humanidades como la teología, antropología, filosofía, etc. Algo que hemos podido observar es que el universo tiene ciertas reglas, y esas reglas son iguales en todos lados. Para ello, la física y la astronomía van a utilizar un lenguaje universal, que son las matemáticas, para poder entender cuáles son esas reglas que tiene el universo. Por el otro lado, algo que también hemos podido observar es que a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido distintas civilizaciones con sus respectivas religiones y sus respectivos dioses. Entonces, como Dios no es un fenómeno universal, las ciencias exactas no van a tener una posición respecto a Dios. Quienes tienen que hablar de Dios son las humanidades. Y es que, desde la física y la astronomía, lo que nos interesa es conocer cuáles son las propiedades de la materia. Para ello, vamos a observar que se dan ciertos fenómenos y empezar a realizar hipótesis de por qué se dan esos fenómenos. Una vez teniendo esto, empezaremos a hacer experimentos basados en mediciones y en modelos matemáticos muy puntuales que finalmente nos darán las leyes. Teniendo todo este conocimiento, entonces empezaremos a teorizar cómo es que funciona el universo. Pero en el caso de Dios es totalmente diferente. En el caso de la fe no es una cuestión que podamos experimentar como tal. No es algo que podamos medir, cuantificar, determinar. Si yo desde la técnica o desde la ciencia hablo de la flor, pues bueno, diré qué es una flor, cuáles son sus características, qué utilidad tiene una flor, etcétera, etcétera. En cambio, si hablo de relaciones, pues no me detengo en estos aspectos, simplemente entrego la flor a quien amo, a quien quiero, de corazón, etcétera. Y entonces estos discursos que tienen que ver con las características de la flor y su pistilo y los pétalos y ese tipo de cosas pasan a un segundo plano, me parece a mí, ¿no? Entonces, al hablar de religión, al hablar de Dios, al hablar de estas cosas, siempre, necesariamente y siempre estamos hablando de una relación. En castellano, la palabra religión proviene del latín religare, que significa ligar, de vincular, de relacionar. Entonces podemos entender que una religión trata de eso, de relacionar a las personas, en este caso con los dioses. También hay que recordar que la Biblia es una obra literaria y como obra literaria tiene características literarias en ello, ¿verdad? Y coloca quizá en el centro de la propuesta literaria o como un elemento fundamental en todo caso, esto de la metáfora, las metáforas que son expresiones, palabras, etcétera, que expresan ciertas cosas y no son estas cosas y son como sí. Entonces la Biblia está llena de todo eso. Entonces es difícil pensar la Biblia, tomarla como una especie de un dato histórico nada más. No podemos tomar la Biblia como un hecho histórico o como un evento que sucedió, sino tenemos que retomar la tradición, hacer una hermenéutica o mejor dicho un análisis de esa tradición. ¿Qué es en el fondo lo que está tratando de decir el autor de dicho libro? Claro, los textos son textos de ficción, siempre. Todos los textos son textos de ficción, necesariamente. ¿Que tienen que ver con la realidad? Sí tienen que ver ordinariamente con la realidad, pero están más allá. El libro del Génesis, si tomamos al pie de la letra los 7 días que nos relata el libro del Génesis sobre la creación del universo, del mundo, pues claro que no podemos tomar al pie de la letra, está tomado de una narración, de una cultura que tomó de otras culturas esa narración. Se generan mitos, porque los mitos están envueltos de símbolos, están envueltos de tradición. Sí, o sea, yo creo que un símbolo siempre es una realidad compartida. Hay una especie de acuerdo social que indica que el blanco tal y tal cosa, o que el negro tal y tal cosa, o que la paloma de la paz, o que la cruz, o que la estrella de David, o lo que sea. También yo del símbolo pondría una cosa muy importante, que el símbolo nos remite también a una experiencia. Yo puedo hablar del símbolo de la lluvia, del sol, a través de aquello que voy experimentando y que para otros va a ser totalmente diferente.
el acceso a Dios, el acceso a esa persona que nos trasciende es a través de la experiencia. Y esa experiencia va a ser traducida en fe. Gracias a la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano es que hemos podido desarrollar la ciencia y a través de ella estamos entendiendo cómo es que funciona el universo. Pero es también a causa de nuestro raciocinio que sabemos que algún día nos vamos a morir. Y eso nos lleva a querer trascender, a querer hacer algo con nuestra vida. Para ello vamos a requerir de mitos y de símbolos que nos van a ayudar a encontrar el significado en todas las cosas que nos rodean. Y de esa manera vamos a poder tener un sentido de vida y de pertenencia. En su momento, el divulgador de la ciencia Carl Sagan dijo: somos el universo que se contempla a sí mismo. Y esta frase es muy interesante porque reúne tanto la ciencia como la fe. El entender que todos pertenecemos a algo más grande que es el universo, sin estas ideas de naciones, razas, religiones, que muchas veces lo único que hacen es separarnos, el entender que todos pertenecemos a un todo, eso nos va a dar una experiencia. Y dentro del mundo metafórico, mítico, simbólico, algunos le van a llamar que eso es experimentar a Dios. Y quizás hoy más que nunca es que tenemos que entender la diferencia y la importancia que tiene la ciencia y la fe. Ante una pandemia mundial como la que estamos viviendo, que hay personas que se están muriendo, debemos de ser conscientes de ello y actuar. Que todos los recursos, todo el conocimiento científico, médico que hemos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, los debemos de poner a disposición de todos, ya que todos pertenecemos a un todo. Y mis acciones van a afectar al otro y viceversa. El entender eso nos va a dar la conciencia no solamente de salvarnos, sino también de entender la cosa más maravillosa y más extraña que ha sucedido en el universo, que es la vida, ya que a través de nosotros, de la vida, es que el todo se puede dar cuenta de que pertenece a una unidad.